Génesis en el principio. Vamos a seguir en este libro maravilloso. Sigamos estudiando la verdad de la palabra de Dios. Hace 8 días vimos el capítulo 23. Hoy vamos a ver el capítulo 24 completo. Es un capítulo muy largo. De hecho, creo que es la enseñanza del texto más largo que he hecho jamás en la vida. Creo que la que le seguiría sería la de Hechos capítulo 7. Son 67 versículos. Es mucho, pero digamos que es necesario. Así que vamos a estar bastante un rato leyendo. Leamos y veamos luego lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor, Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Una vez allí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró. Te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial, y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio a beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted?, le preguntó. Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo.
El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo: Ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí, fuera de la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos? Entonces el hombre fue con Labán a su casa y Labán descargó los camellos y para que se tendieran les proveyó paja, los alimentó y también trajo agua para que el hombre y los camelleros se lavaran los pies. Luego sirvieron la comida, pero el siervo de Abraham dijo: No quiero comer hasta que les haya dicho la razón por la que vine. Muy bien, respondió Labán, dinos. Yo soy siervo de Abraham, explicó, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo: No dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo: ¿Y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo? Y él contestó: El Señor en cuya presencia he vivido enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes, en la familia de mi padre. Entonces habrás cumplido tu obligación. Pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre de mi juramento. Así que cuando llegué al manantial hice esta oración: Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy, parado junto a este manantial, y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré: Por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice: Sí, beba usted, y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella la que has elegido para ser la esposa del hijo de mi amo. Antes de terminar de orar en mi corazón, vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro. Ella descendió hasta el manantial y sacó agua. Entonces yo le dije: Por favor, deme de beber. Enseguida ella bajó el cántaro del hombro y dijo: Sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos. Así que bebí, y después ella dio de beber a los camellos. Entonces le pregunté: ¿De quién es hija usted? Ella contestó: Soy hija de Betuel, y mis abuelos son Nacor y Milca. Así que puse el anillo en su nariz y las pulseras en sus muñecas. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor. Alabé al Señor, Dios de mi amo Abraham, porque me había guiado directamente a la sobrina de mi amo para que ella sea la esposa de su hijo. Así que díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. Entonces Betuel y Labán respondieron: Es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó la propuesta, se postró hasta el suelo y adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí la noche. Pero temprano a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo: Envíenme de regreso a mi amo. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días, dijeron su madre y su hermano, y luego podrá irse. Pero él dijo: No me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien, dijeron ellos. Llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca.
¿estás dispuesta a irte con este hombre?, le preguntaron. Sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: Hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de tus enemigos. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Beer-lahai-roi. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo. Y él contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, como les decía desde el principio, es extenso, pero pues como notamos es una historia completa, es literalmente en términos culturales el primer matrimonio registrado en la Biblia. Aclaro, en términos culturales, porque sabemos que el primer matrimonio fue el de Adán y Eva, pero digamos que de esa manera cultural, donde vemos hasta unos protocolos y todo este tipo de cosas, es el primer matrimonio que se registra en la Biblia. Y es el matrimonio del hijo de la promesa, es el matrimonio de Isaac. Es la manera en la que Dios le dio una esposa a Isaac. Entonces, obviamente es narrativa, hay ciertos momentos, ciertos detalles en los que nos vamos a detener, pero en esencia, digamos que gran parte de la historia solamente es contándonos lo que sucedió. Pero por supuesto, como todo en la palabra, hay una enseñanza allí maravillosa. Es más, me atrevería que entre este y otro pasaje más, quizá un tercero en la Biblia, es donde se ha sacado muchas veces la idea de las famosas señales. Cuando yo quiero hacer algo o quiero obtener algo, le pido señales a Dios. Yo quiero aclarar que esa enseñanza es un poco distorsionada. La Biblia no enseña tanto eso. Y alguien diría, bueno, pero aquí lo tenemos claramente. Bueno, no estoy diciendo que en ocasiones eso no pueda ser real. El problema está en que muchas veces se centran en eso. Y de hecho y como les decía, quizá un otro pasaje más u otros dos de la Biblia han sido usados para ello. Pero aquí lo que nos enseña la palabra de Dios es mucho más grande, mucho más profundo. Es más, me atrevería a decir que si uno entiende correctamente este pasaje, tendría mucho cuidado en ponerle señales a Dios. El tema en esencia ni siquiera es ese. De hecho, estoy convencido que el tema central de este pasaje en todos estos versículos es realmente el título que le daba esta enseñanza y es preparación en el principio. Ahora alguien diría, Alex, ¿de dónde te sacaste ese título como que preparación? Sí, mis hermanos, aunque de pronto en esta traducción no se ve tan marcado, sí hay un par de palabras allí que dan la idea de esto, pero en el idioma original y curiosamente quizá para mí el versículo más importante, literalmente el más importante de todos estos 67 versículos, el versículo 14, en el idioma original nos habla o usa, el autor usa esta palabra especial, preparación. ¿Y por qué se usa esa palabra especial y por qué es tan importante y por qué creo que es el centro del mensaje? Literalmente creo que el centro precisamente es la idea de esta boda, de esta ceremonia, de este matrimonio entre un hijo que nació por el milagro de Dios y una mujer que literalmente Dios preparó para ese hijo, para ese hombre, para Isaac. Literalmente esa es la historia. Todo lo demás no son más que ideas reales de la historia, pero que están adornando el centro del pasaje. Vamos a decirlo de esta manera, un hombre como Isaac, nacido por el poder de Dios, un milagro de Dios y con un propósito maravilloso. Fue el hijo de la promesa al hombre a quien Dios le prometió que un día heredaría la tierra prometida, valga tanta redundancia.
Es el hijo que nació por el poder del Espíritu Santo, de un hombre de 100 años y una mujer de 90 años, que aparte de eso era estéril. Así que vamos a pensarlo de esta manera. Y en esencia sí, el centro es el matrimonio de esa pareja, pero viendo cómo Dios lo hizo todo. Así como Dios hizo todo y fue un milagro para que Isaac naciera, la esposa para ese hombre, de donde iban a venir los descendientes de Abraham por medio de su hijo Isaac. Espero que esto no se malinterprete, pero mis hermanos, no podía tampoco ser cualquier mujer. Esta mujer es demasiado especial. ¿Y saben por qué es demasiado especial? Porque Dios la preparó. Ese es el asunto, realmente. Así que sin más preámbulos, vayamos a la historia. Lo que les decía, obviamente en muchas partes no me voy a detener porque solo es narrativa, solo nos está contando lo que está sucediendo, pero en los detalles relevantes nos vamos a detener. Primer versículo, Abraham ya era un hombre muy anciano. Para este momento tenía 140 años. ¿Por qué lo sabemos? Porque Isaac tiene 40 y Abraham tenía 100 cuando nació Isaac. Así que, aunque el texto no lo dice, pero tiene 140 años. Y Sara ya se ha muerto, se murió para este momento hace 3 años. Recordemos, Sara tenía 127 años cuando murió. Hace 3 años que Sara murió y Abraham tiene 140 años, así que él parece que está pensando, bueno, yo no sé cuánto más voy a vivir. Mi hijo ya tiene 40 años y hay que hacer algo. Si Dios me dio un hijo de esta manera y me prometió que por medio de él vendría una descendencia, aquí quiero aclarar, en la antigüedad los matrimonios eran así, no era el hombre o la mujer quien decidía con quién se casaba, sino que eran los padres quienes buscaban el esposo o la esposa para sus hijos. Así que dice, y el Señor lo había bendecido en todo. Nos está resumiendo la historia de Abraham, pero ¿qué dice el versículo 2? En cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, algunos piensan que este es Eliezer, de quien ya se ha hablado anteriormente, el de Damasco. Es posible, ya que se ha mencionado, aunque aquí no se menciona el nombre, pero es claro que es ese hombre de confianza de Abraham. De hecho, se cree, recuerdan que Abraham se preguntaba anteriormente, lo vimos antes de que naciera Isaac, ¿será que el que va a heredar mis bienes es Eliezer? Algunos han pensado que es este mismo personaje, nuevamente el texto no lo dice, pero es posible que sea esa persona de tanta confianza que Abraham piensa que ya de pronto se va a morir, está pronto a morir, aunque todavía le quedan 35 años de vida, pero él no lo sabe. Dios no le ha dicho cuánto va a vivir. Todavía va a vivir un ratico, pero mis hermanos, Abraham no sabe en qué momento va a partir y su hijo todavía no tiene una esposa y donde él se muera, y nuevamente, Sara hace 3 años ha muerto, donde él se muera, ¿quién le va a conseguir esposa a su hijo? Si no lo hacía él, entonces que fuera este hombre. Entonces dice, cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, su hombre de confianza, tanto que como vamos a ver en un instante, era un hombre demasiado cercano a Abraham, haz un juramento poniendo tu mano debajo del muslo. Creo que este detalle aquí no es tan relevante, hay muchos que se han detenido allí, porque esa señal es simplemente la manera en la que en la antigüedad las personas hacían un pacto de yo te prometo que voy a hacer esto. Había otras maneras, como hemos visto anteriormente, pero en este caso de cuando alguien le pedía un favor a alguien, era la manera, era el trato de la antigüedad. Y recordemos que en la antigüedad, y más para esta época, que alguien diera su palabra era muy importante. Y dice el versículo 3, jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Es como si le estuviera diciendo a Abraham, mira, estoy muy viejo, no sé si me voy a morir, quizá me muera y no vea a mi hijo casado, pero si eso pasa, no vayas a permitir que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Recordemos, mis hermanos, Abraham había sido peregrino durante muchos años en Canaán y él sabía la maldad que proliferaba allí. Y no significaba que de donde él iba a pedir a su siervo que trajera a la esposa de Isaac no hubiera también personas malas, pero digamos lo que por todo el contexto que nos está enseñando la palabra de Dios, al menos digamos que había un poco más de temor de Dios. Versículo 4, en cambio vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Y aquí nos está hablando de una distancia bastante lejana. Estamos hablando de entre 800 y 1000 kilómetros a pie en una época donde viajar no era fácil. Esto era un viaje de semanas, posiblemente hasta meses. Entonces, nuevamente, es lo que Abraham le está encargando a este hombre. Abraham no sabe cuándo se va a morir. Una vez más, 35 años más va a vivir, pero él no lo sabe. ¿Y qué dice el versículo 5? El siervo preguntó,
Pero ¿qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? Pensemos, entre 800 y 1000 kilómetros. Y en esa época, es que literalmente, si alguien se casaba y se iba a vivir 1000 kilómetros, dígame, ¿cada cuánto podría una persona ir a visitar? Pues, ahora que podemos hasta viajar al otro lado del mundo en avión de un día para otro, pero mis hermanos, esto era complicado. Literalmente era casi como no volver a ver a su familia, jamás. Que en esencia prácticamente es lo que le sucede a esta mujer. Así que la pregunta es real, es honesta, es sincera. ¿Qué pasaría si no pudo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Y la respuesta contundente es no, contestó Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo allí. En otras palabras, si esto no resulta, pues entonces no sé qué hará Dios, pero que eso no pase, que nunca Isaac vaya a ese lugar. Pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Y aquí no estamos seguros, no sabemos si fue que Dios le dijo algo particular a Abraham sobre este asunto. Es muy posible por la cita que hay allí al final de este versículo. Él enviará su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Y recordemos que Abraham conocía al ángel del Señor. Recordemos que esta era una preencarnación muy seguramente de Cristo mismo, aquel ángel con el que Abraham había hablado tantas veces. Entonces ahí es donde algunos han pensado, yo también así lo pienso, aunque el texto no lo dice explícitamente, es decir, no lo podemos leer allí, pero implícitamente uno puede entender, si Abraham le está diciendo que el ángel del Señor va a ir delante del siervo, es porque muy posiblemente Dios mismo le había dado esta orden a Abraham. O al menos Abraham sabía algo que aquí el texto directamente no nos está diciendo. Abraham estaba seguro, Dios está detrás de todo esto, o más que detrás, Él está controlando todo esto. Versículo 8, si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. En otras palabras, si no encuentras a esa mujer, no te preocupes, entonces quedas libre del juramento. Era una palabra tan grande, cuando se empeñaba la palabra era algo tan importante, pero digamos que Abraham estaba tan seguro que le dijo, Dios hará que esto suceda. Versículo 9. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor, Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Y ese detalle es muy importante. No me detendré mucho, pero tengamos en cuenta. Este hombre estaba siguiendo las instrucciones de su señor, Abraham. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Entonces recordemos, es un viaje de alrededor de 800 entre 800 y 1000 kilómetros, no 800.000 kilómetros. Y van 10 camellos, mis hermanos. Esto era una muestra de riqueza, de poder. Tener un camello en esa época era como uno tener un carro último modelo. Y eso que fue solamente una delegación de unos cuantos camellos de los que tenía Abraham. Y cargados de regalos valiosos, de riqueza. En un instante vamos a ver para qué era esto. Versículo 11. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Entonces, obviamente, entre estos tres versículos, entre los versículos 9, 10 y 11, ya ocurrió el viaje. Aquí obviamente se resumió lo que les decían. No estamos seguros de cuánto realmente tardó el viaje, pero podría una vez más durar entre semanas y hasta meses, dependiendo el clima, dependiendo las circunstancias, en fin. Pero mis hermanos, al menos unas 3 o 4 semanas podía durar como poquito. Y finalmente llegaron. Y aquí es donde vienen los detalles más importantes. Versículo 12. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró. Y yo aquí quiero decir que obviamente hay oraciones muy grandes, muy impresionantes en la Biblia. Y yo diría, y todas, obviamente. Cada lugar en la palabra de Dios donde se habla de oración es maravilloso. Y yo podría hablarles de muchos lugares donde hay oraciones que a mí me impactan y me generan, digamos, que cierto sentimiento de asombro. Un ejemplo, capítulo 17 de Juan. En fin, podría dar tantas citas, pero yo quiero decirles que esta oración a mí me parece tan interesante porque es un hombre que está orando y ni siquiera se está dirigiendo a Dios como de manera tan personal, sino que está diciendo, Dios de mi amo,
Abraham. Es como si dijera, mira, yo no te conozco tanto, pero conozco a alguien que te conoce demasiado. Y yo aquí estoy cumpliendo un encargo de Abraham. Tú conoces a Abraham y tú eres el Dios de Abraham. Y le está orando de esa manera. Y por eso me encanta tanto esta oración, me parece tan interesante y por muchos detalles más que hay allí. Tanto que dice, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Es alguien que no conoce a Dios de manera tan personal como Abraham, pero está hablando y está orando en nombre de alguien más. Y saben que lo sorprendente, que Dios contestó esa oración. Pero notemos esa oración. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Y llega el punto, mis hermanos, el versículo 14. Para mí el más importante. Mi petición es la siguiente. Y lo que les decía, notemos, este hombre ni siquiera está pidiendo algo para sí mismo. Él está pidiendo algo para alguien más. Es más, él no conoce tanto a Dios, o al menos no como Abraham. No tiene la misma relación que Abraham tiene con Dios o que Dios tiene con Abraham. Sin embargo, dice, voy a orar al Dios de Abraham y tengo esta petición. Yo le diré a una de ellas, es decir, a una de esas jóvenes, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Y ahí es donde está el centro. Me voy a detener un poco acá porque una vez más para mí es el versículo más importante. Es más, creo que es el versículo de mayor controversia, pero entendido correctamente, esto es impresionante. De aquí es donde uno de los pasajes que sacan las famosas señales. Entonces, alguien se quiere casar, una muchacha o un joven, está soltero, está soltera, y Señor, que si la que me gusta viene, no sé de qué manera, si viene con una pañoleta roja o si el que me gusta viene vestido de negro, de verde, de azul, no lo sé. Miren, mis hermanos, esto no va de eso. ¿Por qué podemos estar seguros? Nuevamente, este no era un hombre que estaba buscando esposa para él mismo. Es más, él tenía un encargo bajo juramento, estaba hasta poniendo su vida, mis hermanos, para cumplir este encargo. Viajar en esa época no era fácil, mucho más con camellos cargados de riquezas. Y aparte de eso, un viaje tan extenso. Estaba obedeciendo las órdenes de su Señor y lo estaba haciendo bajo juramento y lo estaba haciendo siguiendo directamente las directrices, pero no solamente esto, confiando en que Dios ya lo estaba guiando hacia un propósito establecido. Y aquí es donde viene la parte más importante. Esto de que yo le diga déme de beber era lo más normal del mundo, ahí no hay nada de raro. Una persona que tiene sed está junto a un pozo, no tiene con qué sacar el agua, pero alguien viene y saca agua, pues digamos que, aunque en cierto sentido era un poco extraño, ¿te recuerdan la misma escena de Jesús con la mujer samaritana? No era tan común que un hombre le pidiera de beber a una mujer, pero dada la necesidad, digamos que no era lo más extraño del mundo. No era tan común, pero podía suceder. Pero la otra parte, que esa es la parte realmente compleja. Mis hermanos, pensemos realmente en este pasaje. No es que simplemente le pide deme de beber y ella le va a dar. Es que ahora ella, de voluntad propia, va a decir, y también daré de beber a sus camellos. Y ahí es donde está el punto, que sea ella la que hazque. Y esta traducción dice elegido, pero ahí es donde lo que les decía, el idioma original, que es donde viene el título de la enseñanza, dice, es la que has preparado. Y en un instante, cuando terminemos el pasaje, les voy a mostrar unos versículos de apoyo para demostrarles que es la palabra que se está usando en el idioma original. Y cuando se utiliza esa palabra, lo que está diciendo es Dios venía obrando en la vida de esa mujer. ¿Por qué? De hecho, si conocemos realmente lo que está sucediendo aquí, nos damos cuenta por qué. Hagámonos la pregunta. No lo sabemos, pero les voy a dar los detalles. ¿Qué mujer, qué jovencita? Los expertos dicen que no podía tener menos de 16, tampoco podía tener más de 28. Hay algunas fechas allí, algunas referencias que se dan para, digamos, ese rango de edad. Pero es muy interesante. Esa joven que para su época y su cultura ya debería haberse casado hace rato, después de los 15 ya una mujer era complicado que se casara. Y ella ya se había pasado al menos los 15, tendría lo que les decía, mínimo 16, máximo 28, algunos la sitúan entre los 20 años. Y tratemos de imaginarnos una mujer, una joven de 20 años. Listo, alguien le pidió agua de beber, lo hizo. Pero darle de beber a 10 camellos, lo más seguro es que ustedes no lo saben, o puede ser que ustedes lo sepan.
Yo no lo sabía. Estos camellos vienen sedientos, han tenido un viaje muy largo. No sabemos si de pronto en el trayecto tomaron agua. Es posible que lo hayan hecho, pero lo que el texto nos está dando a entender es que estos camellos estaban sedientos. ¿Sabían ustedes que un camello, y dependiendo obviamente si es un dromedario o en fin, puede beber mínimo entre 80 y 100 litros de agua, pero hay algunos que alcanzan hasta beber 200 litros de agua? Si hacemos un promedio, pues que fueran solo 100 litros de agua por camello, ¿cuántos litros? 1000 litros de agua. Y un cántaro de la época se podría contener de entre 15 y 20 litros. Y es pesado. 15 o 20 litros de agua. ¿Has tenido que cargar agua cuando se va el agua por ahí? Uno carga 2 baldecitos. Mis hermanos, mínimo, mínimo, esta mujer tuvo que sacar agua de un pozo, que no era fácil, mínimo entre unas 40 y 50 veces, mínimo, mínimo, para sacar alrededor de unos 1000 litros de agua. Y lo hizo de voluntad propia. ¿Quién haría eso? Ese es el centro de este pasaje. Lo que este hombre pidió, perdónenme, pero no fue simplemente lo que les decía, que llegara con un moño rojo. Lo que está diciendo lo que está pidiendo es un milagro. ¿Qué mujer, qué joven se atrevería a hacer semejante hazaña sin ningún interés a un desconocido, a alguien que le acaba de saludar para pedirle agua? ¿Quién lo haría? Eso es lo que el texto está diciendo. Por eso él dice, si esto sucede, que sea ella la que has preparado como esposa. Esa sería la mujer ideal para el hijo de mi amo, para Isaac. Mis hermanos, ¿entendemos lo que está diciendo aquí? Solamente Dios podría haber preparado a una joven con tales cualidades. Un hijo de la promesa como Isaac necesitaba una mujer muy especial. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces lo que les decía, nuevamente, yo creo que podría ser, lo que pasa es que no creo que sea ni siquiera el centro de la enseñanza y no creo que haya realmente un respaldo directo desde la Biblia para que tú y yo, para cualquier cosa, empecemos a pedir señales de parte de Dios, que si esto es así, entonces que pase esto y lo uno y lo otro. Miren, mis hermanos, a no ser que realmente Dios no nos diera directrices en su palabra, que ese sería de pronto un caso especial, pero yo creo que lo que tú y yo debemos hacer, la palabra de Dios nos lo dice con pelos sin señales. Hasta hay muchas personas que a veces, o quizá nos haya pasado a nosotros, que en eso de pedir señales, hasta a veces le pedimos señales a Dios cuando sabemos que estamos yendo en contra de su voluntad y de su palabra. Este hombre no estaba cumpliendo ningún capricho, estaba haciendo algo muy loable y literalmente estaba obedeciendo a un encargo de su amo, pero más que es un encargo de Dios. Y él acaba de hacer una oración a Dios y acaba de pedir algo que sería imposible, improbable, a menos que Dios hiciera un milagro. ¿Y saben qué es lo interesante? Y también porque me encanta tanto esta oración. Entonces, antes de terminar su oración, ni siquiera ha terminado de orar. De ahí es donde vamos. Y se arrodilló, se postró. Es más, como lo veremos más adelante, ni cerró los ojos. Está orando en la mente, en el corazón. Está hablando consigo mismo, con Dios. Nadie se está dando cuenta de lo que él está diciendo siquiera. No fue ni siquiera que esta mujer lo vio orar. No, él está orando y aún antes de terminar esta oración ya Dios está respondiendo. Vio a una mujer llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham y de Milca, su esposa. Es un milagro completo. Podemos ver, mis hermanos, esto es impresionante. Versículo 16, Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Es una cita que, lo que les decía, da a entender que, o sea, tratemos de preguntarnos, o perdón, tratemos de imaginarnos, preguntémonos, una mujer con esas características, hermosísima, que es lo que da a entender el idioma original, era, mejor dicho, solo verla, cualquier persona, cualquier hombre quedaba encantado, quedaba enamorado. Tenía la edad ya suficiente, que es otra manera de decir es que, ¿por qué no se ha casado? Era como algo inusual, era algo impresionante. ¿Cómo puede ser que una mujer tan hermosa y con esas características de esta mujer no estuviera casada? ¿Quién la estaba guardando? Es seguro, y aunque el texto no lo dice, y obviamente es una inferencia que yo estoy haciendo muy personal, pero es seguro que a lo mejor hasta se hayan burlado de ella. Vea, esta ya se quedó viata. Pobrecita, la dejaron, se quedó para vestir santos, como decimos en nuestra época, en nuestra cultura. Ya debería haberse casado, tan hermosa, tan bonita, pero salía como que se le estaba pasando la edad. Cuando uno entiende que Dios siempre tiene un propósito en todo. Mis hermanos, ese es el punto de esta enseñanza.
Dios estaba preparando a esta mujer para algo demasiado especial. Como el dicho, y es verdad, Dios no llega antes ni después, Él llega a tiempo. Una mujer con esas características, ¿qué hombre no hubiese querido estar con una mujer de estas? Hermosa físicamente, pero más que eso, qué corazón el de esta mujer. Qué servicialidad, qué entrega. Es que nuevamente trato de imaginarme a esa joven. Y claro, muy seguramente no tenía que hacer ni pilates, ni crossfit. Ustedes se imaginan uno sacando agua de esta manera. Eso le daba para el cuerpo que tenía seguramente. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Sí, ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio a beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Lo que les decía, entonces es posible que hasta fueron más de 1000 litros que tuvo que sacar. ¿Y quién le pidió esto a ella? Le nació del corazón. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo. Mis hermanos, qué impresionante, ¿no? El lenguaje es asombroso. Está haciendo esto a prisa y no porque tenga afán, sino porque lo está haciendo con prontitud, con diligencia. Volvió al pozo a sacar agua para todos los camellos y deja claro, no quería que quedaran con sed. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión, que es otra manera de decir, él estaba impresionado. Es que una vez más, mis hermanos, no fue simplemente una muchacha en la casa que le tocaron la puerta y alguien le pidió un vasito con agua y ella salió y le dio el vasito con agua. Es una labor impresionante. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. No sé si el comentario sea oportuno, pero pues gracias a Dios que para esta época como que no era pecado esto. No era pecado los piercing, ¿no? No hay nada de malo, ¿no? De hecho, un anillo de oro en la nariz y pulseras. Mis hermanos, cuando lo que uno entiende, cuando uno entiende que lo que importa realmente es el corazón. Y no es que esta mujer necesitara esto para verse bella, porque ya lo era. Pero mis hermanos, un adorno de más no sobra. ¿De quién es hija usted?, le preguntó. Y dígame, por favor, ¿tendrá su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Yo trato de imaginarme la cara de sorpresa de este hombre. Literalmente es un milagro. Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos lugar para huéspedes. Y allí está. La reacción es natural. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Entonces podemos ver, mis hermanos, no fue simplemente una señal, fue algo impresionante, fue algo milagroso. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Lo que Abraham dijo fue verdad, Dios está guiando eso. Entonces notemos, mis hermanos, no fueron simplemente, hay unas señales por encima, no, fue un acto milagroso. Versículo 28, la joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Y aquí empiezan más que todo a repetir la historia. Obviamente en algunos puntos muy particulares me detendré, pero la historia ya es más como repetitiva. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Bueno, aquí se nos menciona a un personaje que más adelante va a ser importante. Este será el futuro suegro de Jacob. Por eso se menciona de esta manera tan particular, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Su hermana ya debería haberse casado y no se había casado, así que este era un buen partido para Rebeca. Así que corrió hasta llegar al manantial donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo, ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí, fuera de la ciudad? Aunque aquí sí está la palabra que he usado para la enseñanza. Cuando yo tengo un cuarto preparado para ti, un lugar para los camellos. Y es otro detalle muy interesante. No sabemos, y es curioso, todo lo que está en la palabra de Dios es preciso, pero ¿será verdad? ¿Se lo inventó o de verdad este hombre había preparado ese lugar? Es muy posible que hubiese sido cierto esto. Lo que pasa es que hay dudas por el carácter de Labán que más adelante se va a demostrar si él lo está diciendo
de manera irónica o si de verdad este hombre había preparado un cuarto sin saber lo que estaba haciendo. Pero el punto es que sigue dándonos detalles. Dios estaba guiando todo esto. ¿Qué dice el versículo 32? Entonces el hombre fue con Labán a su casa y Labán descargó los camellos y para que se tendieran les proveyó paja, los alimentó y también trajo agua para que el hombre y los camelleros se lavaran los pies. ¿Y qué dice el versículo 33? Luego sirvieron la comida, pero el siervo de Abraham dijo, no quiero comer hasta que les haya dicho la razón por la que vine. Muy bien, respondió Labán, dinos. Y lo que les decía, aquí obviamente vamos a avanzar en la lectura porque obviamente es narrativa y no hay muchos detalles que no hayan sido contados. Yo soy el siervo de Abraham, me explicó, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Lo que está diciendo es, obviamente, preparando, digamos, todo para decirles que quiere que Rebeca se case con Isaac. Y les está diciendo, miren, con quien se va a casar no le va a faltar nada. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo, ¿y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo? Y él contestó, el Señor en cuya presencia he vivido enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes en la familia de mi padre. Entonces habrás cumplido con tu obligación, pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre de mi juramento. Así que cuando llegué al manantial hice esta oración. Oh Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy parado junto a este manantial y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella la que has elegido, vuelve y se repite la palabra, para ser la esposa del hijo de mi amo, aunque lo que les decía, la palabra es la que has preparado, porque solamente una mujer que Dios hubiese preparado haría tal cosa. Antes de terminar de orar en mi corazón, vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro, así que estaba orando con los ojos abiertos. Ella descendió hasta el manantial y sacó agua, entonces yo le dije, por favor, deme de beber. Enseguida ella bajó el cántaro del hombro y dijo, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos. Así que bebí y después ella dio de beber a los camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién es hija usted? Y ella contestó, soy hija de Betuel y mis abuelos son Nacor y Milca, así que puse el anillo en su nariz y las pulseras en sus muñecas. Solo es un resumen otra vez, o volviendo a contar la historia. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor, alabé al Señor, Dios de mi amo Abraham, porque me había guiado directamente a la sobrina de mi amo para que ella sea la esposa de su hijo. Entonces obviamente allí se aclara, era la mujer indicada. Es lo que le está diciendo, esto solo es un milagro de Dios y está contando a la familia. Así que díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. Entonces Betuel y Labán respondieron, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. En otras palabras, después de todo esto que nos estás contando, es obvio, es evidente. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como ¿quién? El Señor lo ha dispuesto, tal como el Señor lo preparó. Podemos ver que sí es el centro de la enseñanza. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró hasta el suelo y adoró al Señor. Todo estaba preparado por Dios. Y ahí es donde sí pienso nuevamente que no es que esté mal ni sea pecado de pronto una señal, pero es que mis hermanos, podemos ver, es que era una señal que se demostraba que Dios estaba guiando todo. No era simplemente una persona que, perdón lo que voy a decir, o quizá a uno le pase, uno está haciendo terco y hasta no pide señales porque es que uno quiere y como que está buscando. No, mis hermanos, podemos ver cómo es que literalmente Dios está haciendo que cada cosa caiga en su lugar. Es hasta sorprendente, es casi como si uno dijera, venga Dios, ¿esto por qué tan derecho? Bueno, porque Dios lo estaba haciendo. Después sacó joyas de plata y oro y vestidos y se los dio a Rebeca, porque eso no es malo, porque eso no es lo más importante, pero tampoco es pecado. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Está hablando de la dote. No es que estuviera pagando por ella, pero lo que está diciendo es nuevamente demostrando, aquí hay una persona que se va a casar con su hija y pueden estar tranquilos
Él tiene cómo sostenerla. Luego comieron y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí la noche, pero temprano a la mañana siguiente el siervo de Abraham dijo, envíenme de regreso a mi amo. En otras palabras, si esto Dios lo está haciendo de esa manera, no podemos detener la obra de Dios. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días, dijeron su madre y su hermano, y luego podrá irse. Pues tratemos de imaginarnos. Nunca más iban a volver a ver a su hija, a su pariente. Era normal, él era lógico, pero él dijo, no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Y aquí viene un detalle muy interesante. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. ¿Y qué le iba a parecer a esta joven a quien Dios había preparado? Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre? Le preguntaron. Sí, contestó, iré. No tenía objeción. Qué diferente cuando Dios es el que guía las cosas. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó, la nodriza. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición. Hermana nuestra, que llegues a ser madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Están repitiendo una bendición que ya Dios le había dado a Abraham por medio de su hijo. Es como si todo estuviera conectado. Bueno, es que todo está conectado. Versículo 61. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Beer Lahai Roi. Esto es muy particular. Allí es donde posiblemente vivía Ismael. Algunos han pensado que él estaba allí haciendo las paces con su hermano. Más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando Abraham muera, ellos dos van a enterrar a Abraham. Algunos han pensado que es esto. Sara ha muerto hace 3 años, como lo va a decir en un instante el texto. Esto fue duro para Isaac. De hecho, hasta parece ser que esto fue una de las cosas que más movió a Abraham para buscar esposa a su hijo. Lo que nos está diciendo es, algo está pasando en la vida de Isaac. Y dice, una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, ¿en qué estaba meditando? No sé, el texto no lo dice. Levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. Esto, según la cultura de la época, era en señal de respeto. Nuevamente una mujer preparada para este momento. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo y él contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, que literalmente era la forma en la que se preparaban para el matrimonio. En otras palabras, ahí viene el prometido. Ahí viene el amo, ahí viene el Señor. Es como si le dijera, ahí viene tu futuro esposo, y ella, como una mujer que estaba preparada por Dios, hizo lo que debía hacer, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. ¿Y qué sucedió? Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. ¿Por qué la llevó a la carpa de su esposa? Perdón, de su madre. Literalmente esto tiene un significado muy grande culturalmente hablando. ¿Quién había sido la matriarca de ese lugar, de esa familia? Es como si de cierta manera ese legado de Sara estuviera siendo traspasado a esta mujer honorable. Él la amó profundamente, porque el amor verdadero no depende de las cosas efímeras y pasajeras, y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Fue un matrimonio no perfecto, como vamos a ver luego, pero un matrimonio guiado por Dios. El asunto es que quiero ir a unos versículos de apoyo para demostrarles que esa palabra que se utiliza allí precisamente significa preparación. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21 dice Pablo a Timoteo, si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Pero el idioma original dice, estarás preparado. Lo han leído Reina Valera, para toda buena obra. Lo que estoy demostrando, aunque obviamente el Nuevo Testamento es en griego, el Antiguo en hebreo, pero en la transliteración, por ejemplo en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, se utiliza esa misma palabra que se utiliza allí para decir que Dios había preparado a Rebeca. Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, Dios te va a preparar o te está preparando para esto. Por ejemplo, un pasaje de Mateo 25:10 que todavía es más preciso. ¿Recuerdan la famosa parábola de las 10 vírgenes, que habían 5 prudentes y 5 insensatas, y las prudentes estaban ¿qué? Preparadas, listas? Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, es decir, las 5 insensatas, llegó el novio.
Entonces las que estaban listas, las que estaban preparadas, las que tenían el aceite, entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Y en el idioma original es la misma palabra, nuevamente en griego, pero es la misma palabra que se traduce desde el hebreo. Quizá, de hecho, el ejemplo más grande de que el pasaje nos está hablando de cómo Dios preparó a esta mujer, aunque espero que haya quedado demostrado, Apocalipsis 19:7. Está hablando de otra boda. ¿La boda de quién? De Cristo y la iglesia, la boda más grande del universo entero. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Y su novia, ¿qué? Se ha preparado. Y ahí es donde quiero llegar al centro. ¿De qué nos está hablando la historia de Rebeca e Isaac? ¿Cómo pedirle señales a Dios? ¿O cómo el hijo de la promesa, el hijo nacido por el poder del Espíritu, la bendición que Dios le dio a Abraham y Sara, para ese hombre un día Dios preparó una esposa? Y es la misma palabra que Dios usa para hablar de Cristo y la iglesia. Esa historia no está para hablarnos de pedir señales y ese tipo de cosas. Está para hablarnos de que asimismo hoy hay uno como Isaac, el verdadero Isaac, la verdadera promesa. ¿Y quién está preparando una esposa para él? Isaac, podemos decir, hoy está allá en el campo meditando. Es decir, en analogía, Cristo está allá. ¿Y qué está haciendo Dios? Está preparando a la novia. Nos está preparando a ti y a mí para un día presentarnos ante Cristo. Mis hermanos, ¿no es lo que dice Apocalipsis 21:2? Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia, y aunque dice hermosamente vestida para su esposa, como venía Isaac, pero en el idioma original, aunque esta traducción se traga la palabra, pero dice hermosamente preparada para su esposo. Así va a ser un día contigo y conmigo. Isaac, y es curioso, pasamos por el sacrificio de Isaac, un evento que trajo dolor a la vida de Isaac como la pérdida de su esposa, perdón, de su madre, pero ahora él va a ser consolado después de su aflicción por su esposa. Mis hermanos, tú y yo estamos siendo preparados, somos la novia que Dios está preparando para presentársela a sí mismo un día perfecta, santa y sin arruga. Quiero de hecho ir a ese pasaje, Efesios capítulo 5, segunda parte del versículo 25 hasta el 27. Cristo amó a la iglesia y me encanta esto. Es la misma expresión que dice que Isaac amó a Rebeca. Él entregó su vida por ella y aquí es donde hay un detalle que es totalmente diferente. Por eso Isaac solo es un símbolo, un reflejo de Cristo. Porque por la novia de Isaac, ¿quién fue? Un siervo. Pero en la historia más grande de la boda más hermosa y más gloriosa de los siglos, el que fue por su esposa, el que vino por la esposa y entregó su vida por ella, no fue un siervo, fue él mismo. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para, ¿qué? Presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Esa historia del capítulo 24 de Génesis, de esa boda perfecta entre el hijo de la promesa y una mujer preparada por Dios, nos ilustra la boda más gloriosa de Cristo, el Hijo de Dios, el heredero, el que tiene la riqueza más grande de todas. Y ahora ha encontrado una esposa con la cual compartir esa riqueza. La manera en la que quiero terminar es esta. Tratemos de pensar esa escena de esta historia, esa escena final de la historia de Isaac y Rebeca. Cuando ella ve a Isaac a la distancia que viene hacia ellos y le pregunta al siervo quién es, y él le dice, es mi Señor. En otras palabras, es tu futuro esposo. Y mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, en otras palabras, ¿qué nos está enseñando allí? ¿Ella conocía a Isaac? ¿Ella lo había visto? No, pero estuvo dispuesta a dejar todo lo que ella era atrás por venir a casarse con este hombre que ella no conocía, que ella no había visto, pero que Dios la había preparado para ese encuentro. ¿No es lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 8? Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto.
Mis hermanos, ¿cómo será ese momento cuando tú y yo veamos al verdadero Isaac y nosotros seamos la verdadera Rebeca? Ese encuentro con nuestro amado, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Mis hermanos, es para esto que Dios nos está preparando. Preparación en el principio, es el título de esta enseñanza. Dios nos está preparando para el encuentro con Cristo. A diferencia de Rebeca, tú y yo no somos la más hermosa, pero Dios nos está hermoseando. Dios nos está ataviando. Dios está creando en nosotros un vestido de santidad. Y más que joyas externas, más que de pronto piercings de oro y aritos y brazaletes que en sí mismos no son malos para aquellas mujeres que ya siendo bonitas se quieren hermosear un poco más, pero mis hermanos, hoy Dios está desataviando a esta iglesia para un día presentársela perfecta, sin mancha, sin arruga. Un día tú y yo tendremos el verdadero matrimonio más glorioso. Estaremos junto con Cristo para siempre. Seremos la esposa del Cordero y es para esto que Dios nos ha preparado. Así que espero que esta historia nos ilustre un poco más lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros y en nosotros por medio de Cristo, su Hijo, para que nosotros seamos un día la novia gloriosa del más glorioso de todos. Démosle gracias a Dios por esta verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esa historia tan maravillosa donde se necesitaba una mujer preparada para ese hijo que había nacido de un milagro. Tú preparaste la mujer para Isaac, una mujer valerosa, una mujer a quien luego tú le diste también promesas. Así que Padre Celestial, qué hermoso saber que esa historia solo es una ilustración y una sombra del matrimonio más glorioso que tú estás preparando. Las bodas de tu amado Hijo Jesucristo, el Cordero, y la iglesia, la Nueva Jerusalén. Qué hermoso saber que un día veremos cara a cara a nuestro amado. Aún no lo vemos, nuestros ojos no lo han visto, pero sabemos que es el heredero. Sabemos que está a tu diestra. Sabemos que toda la gloria es de Él y Él ha querido compartir su gloria, su herencia, su riqueza con nosotros. Nosotros no somos la novia más preciosa, no somos la novia perfecta, como en su momento tú preparaste a Rebeca para ello. Sabemos que así lo estás haciendo con nosotros, porque un día nos presentarás perfectos, sin mancha, sin arruga, ataviados, con lino resplandeciente, con ropas blancas, con pureza, con perfección. Qué hermoso es saber que esto es lo que tú estás haciendo y que tú, que estás dirigiendo nuestros pasos, nos llevarás a ser esa novia preparada y perfecta, esa novia a la estatura, al nivel del más grande de todos, del más hermoso, del más glorioso, del más precioso, de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por habernos escogido y gracias por estarnos preparando y ayúdanos a confiar que nos seguirás preparando para ese encuentro tan especial. Por eso la manera en la que terminamos en esta hora es gracias por tu palabra y a esto decimos amén. Ven Señor Jesús.